Bueno, arrancamos con criterios de evaluación de las proyecciones dinámicas de cadera, la cual vamos a tener proyecciones bilaterales y proyecciones unilaterales, y cada una tiene una función, una utilidad específica. Para entender un poquito lo que es la utilidad y cómo se observan las proyecciones dinámicas de cadera, habría que repasar un poquito de cadera de pelo y frente. Recuerden que la pelo y el frente, el coxis y el sacro se proyectaba por encima del cuerpo del pubis. Hay que tomar esa referencia. Y la utilidad de las dinámicas bilaterales se utilizaba para observar distintas proyecciones, pero despejando estructuras. Por eso el rayo era angulado. Y al despejar estructuras cambia un poquito la disposición de los huesos. Por eso es importante recordar en este caso que el punto partida es una pelo y frente, para entender un poquito la anatomía radiológica, la pelo y frente, donde el coxis y el sacro se proyectan por encima del cuerpo del pubis. Dicho esto, vamos a comenzar con un poquito de anatomía de la cadera. Con respecto a la articulación coxofemoral, nosotros tenemos que en esa articulación vamos a encontrar columnas y paredes. Con respecto a las paredes, creo que en una oportunidad ya hablamos, vamos a tener una pared anterior y una pared posterior, pero en este caso, ¿sí? Vamos a ver cómo se proyecta la pared anterior y la pared posterior. Yo voy a ver dos imágenes, ¿sí?, lineales, donde están tapizando una porción de la cabeza del fémur. ¿Se acuerdan que uno de los criterios de cadera decía de que yo tenía que observar el fémur a través de la pared anterior y la pared posterior? Entonces, yo voy a tener una línea hacia interno, que sería la pared anterior. Recuerden que la pared anterior se proyecta hacia interno de la articulación coxofemoral. Y la otra línea, que acá la marco, es la posterior, ¿sí? La pared posterior. Después, yo voy a tener hacia interno de la articulación coxofemoral esta porción que está acá, que es continuada. Eso sería la columna. La columna es la porción continuada de la articulación coxofemoral. En cambio, las paredes son la protección anterior y posterior de la articulación coxofemoral. Y me quedan formadas de esta manera. La parte continua sería la columna y las dos líneas sería en la articulación coxofemoral serían la pared anterior, la más interna, y la pared posterior, la más externa. Vamos con la proyección de inlet. Con respecto a la proyección de inlet, lo que más me interesa que se den cuenta cómo es el rayo. ¿Se acuerdan que yo le dije a ustedes que el rayo, en una pelvis frente, yo voy a tener el coxis y el sacro proyectado por encima del cuerpo del pubis? De todas maneras, observen la distancia que hay entre el coxis y el pubis, es muchísima la distancia que hay. Por consiguiente, el rayo es angulado, significa que yo me fui de adentro hacia afuera. Sería cráneo caudal, en este caso el rayo. Por eso me interesa más que sepan cómo incide el rayo y no que tomen en cuenta el nombre propio de esta proyección bilateral. Entonces, recuerden que en una pelo y frente yo veía el cuerpo del pubis, la rama horizontal, la rama descendente del pubis, todo separado. Pero en este caso, observen que voy a ver todo junto. ¿Y cuál sería la utilidad? Fractura del ala, estado de la articulación coxofemoral. Vamos a ver la fractura de la espina isquiática. Acá tengo esto que está acá, sería la espina isquiática. Una de las proyecciones que me demuestra la espina isquiática es la inlet, con el rayo cráneo caudal. Después, asimetría del anillo. Observen acá que es totalmente simétrico en esta proyección. Esas son las utilidades de la proyección inlet. Ahora,
¿Qué me indica que está correctamente posicionado una inlet? Observen. Yo tengo que ver ambos huesos, ¿sí? Ambos huesos púbicos tienen que estar superpuestos. Los dos superpuestos. Después, ambas ramas superpuestas, ¿sí? Entonces, el pubis superpuesto, las ramas horizontales y la rama descendente y ascendente del isquion superpuesta. Sin rotación, ¿qué significa sin rotación? Y bueno, el mismo parámetro que pelvifrente, trocánter mayor y trocánter menor, simétricos. Y acá debemos incluir toda la pelvis completa, sería desde la cresta ilíaca hasta el trocánter menor. Es todo lo que debemos incluir en una proyección inlet. Bueno, acá le dejo los criterios. Seguimos, vamos con la outlet. La outlet, observen, yo voy a tener acá el cuerpo del pubis y por debajo del cuerpo del pubis yo tengo el coxis. Recuerden que en una pelvifrente el coxis se proyectaba encima del cuerpo del pubis. Significa que yo me llevé todo de abajo hacia arriba. Por consiguiente, en este caso el rayo es caudo craneal. ¿Se entendió? Me llevo todo para arriba, desplazo. ¿Cuál sería la utilidad en este caso de la outlet o caudo craneal? Fractura del cuerpo del sacro. Acá vemos perfectamente todo lo que sería el cuerpo del sacro. La fractura del arco anterior y arco posterior. O sea que puedo ver, ¿sí?, el arco anterior y el arco posterior. Fractura del cuerpo del pubis. Puedo ver la diastasis pubiana. Con respecto a la diastasis pubiana, es la separación anormal, en este caso, del cuerpo del pubis. Lo normal sería 0,5. Así que podemos ver si hay una diastasis pubiana. Seguimos. Con respecto a los criterios de evaluación, ¿qué te indica que está correctamente posicionada una proyección de inlet? Sería lo siguiente: los huesos púbicos e isquiáticos ampliados y superpuestos sobre el sacro y el coxis. 2. Los agujeros obturadores simétricos y alargados. Recuerden que nosotros en una pelvis frente la veíamos redondo en el hombre y ovalados en la mujer. En este caso son simétricos pero alargados. Después, la rama descendente del pubis en el centro de la radiografía. Eso significa que esta proyección está correctamente nivelada. Y acá debemos incluir lo mismo de siempre, desde cresta ilíaca hasta los trocánter menor. Seguimos. Bueno, esto es lo que le acabo de decir recién. Ya terminamos lo que serían las proyecciones bilaterales de cadera. Ahora vamos a hablar de las proyecciones unilaterales. Ahí tenemos la obturatriz, que la utilidad de la obturatriz, recuerden que con respecto a la obturatriz, el paciente hace una rotación interna. Bien, la utilidad de la proyección de obturatriz es para ver fractura de la pared anterior y posterior, pero en este caso es unilateral. Las otras proyecciones yo podía demostrar también fracturas de la pared anterior y posterior, pero de manera bilateral, comparativa. En este caso, cuando el médico sabe precisamente por la clínica de que la lesión está en una cadera específica, le hacemos la unilateral. La idea es irradiar lo menos posible al paciente. Luxación de la articulación y el techo acetabular. Observen que acá yo voy a ver el techo del acetábulo, que recuerden que el techo del acetábulo está formado por el hueso ilion, ¿sí? Eso sería la utilidad. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que te indican una correcta posición de una cadera obturatriz? Los agujeros obturadores redondeados sin superposición, totalmente redondos. Se verá la columna
acetabular anterior. Esta columna que está acá, está perfecta. Esta columna que vemos acá es la parte anterior, o sea que la parte del pubis. Ilion completo, pero de perfil. Totalmente de perfil. Y debemos incluir la articulación coxofemoral más el hueso ilíaco. ¿Quedó claro? Eso es lo que debemos incluir en una obturatriz. Seguimos. Bueno, ahí le dejo los criterios que está todo marcado. Con respecto a la alar, recuerden que es todo lo contrario a la obturatriz. En este caso, el paciente hace una rotación externa. Si yo miro a un paciente, la disposición de la cadera es oblicua. Bien de frente es oblicua. La única manera de que yo pueda ver todo el ala completa es si el rayo incide totalmente perpendicular al ala. Y si yo lo tengo oblicua, sí o sí tengo que girar tengo que hacer una rotación externa para que el rayo sea perpendicular al ala. Es la única manera que tengo una visión completa de toda el ala. Y a su vez, lo que yo voy a ver es la cavidad cotiloidea en oblicua. Ahí tenemos los criterios de evaluación. El ilion unilateral completo desde la cresta ilíaca hasta el trocánter menor. Incluir la articulación coxofemoral, obviamente. Trocánter mayor superpuesto en el fémur. Ahí el número 3. Esa imagen que vemos ahí es el trocánter mayor, ¿sí? Superpuesto en el fémur. La rama iliopubiana y la rama isquiopubiana casi superpuesta. Yo en este caso nombré la rama iliopubiana o isquiopubiana, pero también lo podría haber dicho la rama horizontal del ilion y la rama descendente del pubis y ascendente del isquion casi superpuesta. Y por último, para terminar, ahí tenemos las 4 proyecciones. Las 2 bilaterales y las 2 unilaterales. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? Es el rayo. En este caso el rayo son 5 centímetros por encima del pubis, pero el rayo angulado. En cambio, la alar y la obturatriz, el rayo es en la región específica que es unilateral y el rayo es perpendicular. Bueno, esto es cortito, así que con esto terminamos lo que es dinámica de cadera.